Muy buenas noches, hermanos. Tengan todos ustedes, sean nuevamente bienvenidos a una edición más, a un número más de este programa, de esta serie de programas que hemos decidido titular Cómo sobrevivir a la crisis. El día de hoy, nuestro asistente de producción le ha puesto la temporada 2 porque estábamos platicando justamente en torno a un poco de un cambio, un giro que queremos darle el día de hoy a esta serie de entrevistas. Estaba pensando justamente cómo podemos nombrarla. De hecho, él me preguntaba si íbamos a cambiarle el título. Le dije que no, que cómo sobrevivir a la crisis sigue siendo un título adecuado para todo aquello que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. Si bien las crisis no necesariamente tienen que ser situaciones dolorosas, situaciones conflictivas, situaciones adversas. Más bien vamos a enfocarnos el día de hoy y a partir de esta serie de programas, porque creo que el cristianismo no solamente es una respuesta a momentos de crisis y de dolor y de desesperanza. Sí, este programa inició en noviembre pasado con el favor de Dios, y en el estado de Chihuahua en noviembre pasado estábamos justamente entrando al segundo semáforo rojo, donde se decretó un gran cierre. Ese cierre incluyó la suspensión de todo culto público o de todo culto con asistencia de fieles, solamente un número reducido de aquellos que podían participar, o bien ayudando en las transmisiones o en el ministerio de la música, en el ministerio de la proclamación. Pero fue un momento bastante complejo porque podríamos incluso decir que, no sé, pienso yo, no soy experto en epidemiología ni mucho menos, pero podemos decir que se vino una ola, no sé si fue la primera o la segunda ola de esta pandemia. De suyo fue un momento muy duro. Fue un momento donde los hospitales, tanto públicos como privados, estuvieron muy llenos. Fue un momento incluso donde en el Hospital Central de aquí de la ciudad de Chihuahua, que es un hospital COVID, se instaló una carpa donde se colocaron algunas camas, dado que el espacio que se tenía destinado para la atención a los pacientes COVID ya no era suficiente, y se vivió un momento muy fuerte en aquel noviembre del año pasado, del 2020. Muchas familias cayeron enfermas, muchas familias perdieron a sus seres queridos, muchas familias, no solo familias biológicas, es decir, papá, mamá, hijos y familia extensa, tíos, primos, sino también la familia cristiana empezó a sufrir pérdidas. Fue un momento donde algunos sacerdotes también cayeron enfermos por esta infección del SARS-CoV-2, y algunos de ellos han perdido la vida desafortunadamente. Y bueno, fue el momento en el que decidimos, como una manera de poder ayudar y de poder acercarnos a quienes estaban viviendo momentos de dolor, de dificultad, de pérdida,
eso no se ha dejado de vivir, eso sigue siendo una situación cotidiana. No sé si sea verdad o no. El otro día solamente estaba viendo el titular de esas noticias que llegan por allí a veces a los celulares y decía que la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado esta situación del SARS-CoV-2 como una situación ya no de pandemia, sino una situación endémica, es decir, algo que ya llegó para quedarse y que ya no se va a ir. Entonces, estamos viviendo esta situación que nos está enseñando a vivir nuevamente. De hecho, si nosotros pues nos acercamos a nuestras asambleas eucarísticas, si nos acercamos a nuestras celebraciones, pues nos daremos cuenta, San Francisco no es un lugar que no haya sido tocado por la enfermedad, por la muerte y por el dolor. Muchos de nuestros feligreses han perdido la vida a través de esta pandemia, no solo por esta pandemia, también por otro tipo de situaciones, de manera tal pues que a veces también nos preguntamos dónde están nuestros feligreses. Algunos de ellos están el día de hoy ya en la presencia de nuestro Dios, viviendo la eternidad, viviendo aquello que celebraron. Pero el día de hoy, pues con todo esto, yo creo que pudiéramos llegar a comprender que Dios solamente acudimos a Él cuando tenemos una serie de problemas o cuando tenemos una serie de dificultades o cuando ya no encontramos una solución a ciertos aspectos de nuestra vida. Y por eso el día de hoy queremos comenzar con esta segunda serie de nuestro programa. No le cambiamos el nombre porque, vuelvo a decir, a veces cambiarle el nombre incluso equivale a transformar la esencia de aquello que nosotros pretendemos hacer, y el objetivo primordial de estas transmisiones y de esta serie de testimonios de nuestros hermanos es justamente enseñarnos que el cristianismo es una manera de vivir, el cristianismo es una manera de ser, el cristianismo es una manera que se refleja en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de ser personas, en nuestra manera de ser familias, en nuestra manera de ser miembros de una comunidad de fe, de una comunidad eclesial, en nuestra manera de ser miembros también de una comunidad de vida, de una sociedad, de una ciudad. En fin, el cristianismo se refleja en nuestra manera de ser personas que ejercen una actividad laboral. También estamos llamados a reflejarnos en medio de una actividad laboral como cristianos, con nuestros valores cristianos. En fin, por eso seguimos hablando de esta situación de vivir el cristianismo y cómo lo encarnamos, cómo lo hacemos vida. El día de hoy hemos invitado a Héctor. Héctor es un miembro de nuestra comunidad de San Francisco. Él pues tiene relativamente, estaré contando, yo creo que cerca de un año, Poco más, año y medio. año y medio que se ha incorporado a esta comunidad.
Pero justamente en ese tono y en ese sentido es justamente que lo hemos invitado y pues queremos preguntarle, bueno, en primer lugar, que se presente a nuestra comunidad, quién es Héctor y que nos dé unos datos muy generales sobre usted, sobre su persona, Héctor, por favor. Bueno, mi nombre completo es Héctor Sáenz Chavarría, tengo 62 años, eh, mm, tengo prácticamente incorporándome lo que es a la parroquia de San Francisco alrededor de 2 años y medio más o menos, Fray Martín. Mi esposa y yo, bueno, en realidad empezamos mi hijo, mi esposa y yo a incorporarnos desde entonces aquí a la parroquia de San Francisco, a servir en nuestra comunidad. Soy comerciante, trabajo por cuenta propia. No sé qué más le podía decir. Sí, algo sí que no voy a dejar de decirlo, le agradezco mucho a mi cuñado Mario Talavera. Él fue el que me invitó a venir aquí a incorporarme a esta comunidad, y estoy muy agradecido con él porque pues, gracias a él mi vida ha cambiado bastante en ese sentido. No es lo mismo estar como dicen, no es lo mismo ver los toros desde la barrera, atrás de la barrera, que estar dentro. Y eso en lo personal pues, me ha ayudado bastante en mi crecimiento. Aparte de eso, pues, no sé qué más podría agregar como características de propias. No sé qué le gustaría saber. Como dato cultural de Chihuahua. Ah, ok. No se crean, no. Gracias, Héctor, por tomarse el tiempo y por compartirnos este núcleo de la vida. No es Héctor, es Héctor, es su esposa, es su hijo, es la familia extensa aquí. Estamos hablando, esa es una característica fundamental de la fe. La fe se transmite, y la fe se transmite de un hermano a otro hermano, y no hablo precisamente de hermanos de sangre, hablo de hermanos en la fe justamente. Y entonces me llama la atención, y además la iglesia habla de la familia, de la iglesia doméstica. La iglesia doméstica es el seno, el núcleo familiar, papá, mamá, hijos, que están llamados justamente a manifestar que la iglesia se gesta y tiene como núcleo central este aspecto. Y me llama mucho la atención pues el hecho de que usted lo señale. ¿Qué importancia reviste el seno de la familia, Héctor, en un mundo donde el día de hoy es esta visión de la familia tradicional es cada vez más atacada y es cada vez más denigrada y es señalada, es objeto de burla, es objeto de a lo mejor de sinsentido? ¿Qué importancia reviste la familia para la vida humana y para la vida de la fe además? En lo personal, yo creo que una de las bases principales de una sociedad está dentro de la familia, porque la educación dentro de la familia, la convivencia dentro de la familia, la educación de los padres con los hijos, la convivencia entre padres e hijos, es muy importante porque la sociedad, con la forma en la que está cambiando, se están perdiendo muchos valores y
puedo decir que los valores salen precisamente de dentro de una familia, no solamente la educación en cuestiones de la iglesia, sino en cuestiones también de la unión, de el valorar, el valor por el respeto dentro del seno familiar es muy importante. Yo me he fijado, me doy cuenta que hay muchos jóvenes que prácticamente no sienten ese respeto por su entorno o por las demás clases, o sea, y para mí es sinónimo de que algo pasa dentro del seno familiar, porque nuestra fortaleza empieza ahí. Si nosotros como padres descuidamos a los hijos, si como padres o como esposos nos descuidamos, si no estamos unidos para afrontar este tipo de situaciones, por ejemplo la que estamos viviendo, estamos encaminados al fracaso. Nosotros, mi esposa y yo, y puedo decir también mi hijo, no solamente nos hemos fortalecido en la base de nuestro amor, sino que hemos encontrado en nuestra fe también una fortaleza que nos ha ayudado a mantenernos unidos, que nos ha ayudado a salir adelante, que si uno se siente mal o se llega a desmoronarse por situaciones ya sea económicas, sociales, lo que sea, los demás, para eso los demás nos damos la mano para levantarnos, o sea, no dejamos que ninguno caiga. Y yo creo que eso es un valor muy importante que lamentablemente vemos que en muchos lados no se da de la misma manera. O sea, principalmente a mí me afecta mucho principalmente lo que veo en los jóvenes. Los jóvenes que no tienen una guía espiritual dentro de su casa principalmente, son presas fáciles de este mundo. Y son jóvenes que al alejarse tienden a cometer muchos errores y tienden a perderse. Los padres a veces nos cegamos ante la realidad, estamos tan preocupados a veces por los problemas que no vemos realmente lo que está sucediendo. Porque si como padre de familia no nos preocupamos por lo que pasa en nuestro entorno familiar, si estamos preocupados nada más por lo que yo quiero, por lo que yo siento, los problemas van a existir siempre. Yo por ejemplo, en esa situación, yo estoy muy agradecido con Dios porque independiente de que mi trabajo ha disminuido, nunca me ha faltado lo necesario. O sea, no me ha dado lo que yo quiero, pero tampoco me falta lo que necesito. Y eso que necesito es, primero que nada, mi familia, y lo demás, pues Dios no lo pone. ¿Qué aporta Dios dentro de todo esto? ¿Qué aporta la palabra de Dios? ¿Qué aporta la vivencia de la fe? ¿Qué aporta para esto, ¿no? Y para su familia? No qué aporta para... cuéntenos de su experiencia, cuéntenos de lo que ha vivido, cuéntenos de eso que es que ha marcado la vida de Héctor. Yo digo que lo que creo firmemente que lo que más ha marcado ha sido la confianza que yo he depositado en él. Mucho de lo que yo he hecho en mi vida ha sido principalmente en lo que yo confiaba, en lo que yo creía que era correcto, en lo que yo creía que así debería de ser. Y muchas veces me di cuenta de que estaba equivocado. Entonces, en estos últimos años, yo me decidí acercarme más a él,
principalmente a conocerlo. O sea, realmente se me despertó. O sea, una cosa es lo que a mí me enseñaron, que era básico, la relación con Dios, y otra cosa que yo he estado aprendiendo es conocer a mi Dios. Y en el conocimiento que he estado teniendo de Él, he aprendido a ya no confiar en mí, sino a confiar en Él. Yo le pongo mi familia en sus manos, pongo mi trabajo en sus manos, me pongo yo en sus manos y confío en las decisiones que Él toma, o confío en lo que Él quiere para mí. Para mí ha sido, o realmente lo que he descubierto ahí ha marcado la diferencia de lo que yo creí que estaba bien a lo que ahorita Él me enseña que está bien. Y hay un mundo de diferencia muy grande. O sea, he aprendido a escuchar, a meditar, a poner atención en las cosas de Él para poder conocerlo. Y al irlo conociendo, al ir confiando en Él, las cosas ya no son o ya no tienen desenlaces tristes, fatales, o como antes sucedía. O sea, creo que principalmente ha sido eso, el aprender a confiar en Él en todo. Mi misma familia me lo ha demostrado, en las cosas, en las adversidades, las que hemos pasado. Hemos tenido situaciones difíciles, seres queridos que se han ido, y sin embargo, al confiar tanto en Él, me doy cuenta de que un dolor por alguien querido deja de ser un dolor fuerte. Se vuelve un consuelo el saber que alguien que creemos que se fue está encomendado a Dios y está con Él, y confío en eso. Las situaciones con mis amigos, con mis bienhechores, con mi familia, también han cambiado. ¿Por qué? Porque ya dejé de creer que yo tengo la capacidad suficiente para solucionar todo. Y el creer que como ser humano lo puedo hacer, cuando me doy cuenta de que me equivoqué y que lastimé a la gente, ahora digo, esto que hago se lo confío a Dios, y Él al hacerlo de esa manera, puedo decir que ya no me equivoco, porque Él me dice cómo, por dónde, cuándo. O sea, para mí eso ha sido aprender a conocer y a confiar en Él y poner todo en manos de Él. Yo creo que una de las cosas fundamentales en la vida, de hecho me viene a la cabeza el pasaje del Evangelio donde nuestro Señor Jesucristo dice que quien no es capaz de renunciar a sí mismo no puede ser discípulo suyo. Quien no toma su cruz, quien no renuncia a sí mismo y toma su cruz, no puede ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención justamente este aspecto que señala, porque yo creo que es uno de los factores principales en la vida del ser humano. El hecho sí, a veces se nos antoja mucho controlar, y se nos antoja no solo controlar nuestra vida, sino controlar la vida de medio mundo. Se nos antoja y se nos hace atractivo pensar que nuestros planes, que nuestros proyectos, que nuestra manera de concebir la vida incluso son el ideal, y que no va a haber algo que los pueda dañar, algo que los pueda herir, algo que pueda salir mal.
cuando confiamos demasiado en el proyecto humano, nos olvidamos que detrás del proyecto humano hay algo más grande, que es Dios, que es el creador, y que estamos en sus manos verdaderamente. Entonces, y esa confianza incluso en saber que estamos en las manos de Dios, y que siempre Él va a estar allí acompañándonos, porque eso lo ha demostrado, y no nos lo ha demostrado solamente el día de hoy, lo ha demostrado a lo largo de toda la revelación, a lo largo de toda la historia. Se ha ido manifestando y ha ido acompañando al pueblo en medio de las percepciones a veces erróneas, a veces muy limitadas percepciones del ser humano, porque somos muy limitados y a veces no alcanzamos a percibirlo adecuadamente. A veces como que nos animamos a meternos al agua, como cuando vamos a la alberca, ¿no? Y decimos, me aviento, no me aviento, me aviento, no me aviento. Y metemos el pie para ver si está templada o para ver si está fría, para ver si me aviento, no me aviento. Como que a veces hacemos esos intentos, pero me llama mucho la atención esto que señala, porque yo creo que es algo fundamental en la vida del ser humano. Si no dejamos que Dios toque nuestro ser y que Él nos hable y que Él cambie nuestra vida, entonces incluso me atrevo a decir que lo único que estamos haciendo es una proyección de nuestro Dios, y ese Dios lo estamos proyectando en el Dios de Jesucristo, o en el Dios que Jesucristo nos está presentando. Y son dos cosas muy distintas. Dios se revela a nosotros y nos descubre un camino, y nos descubre una manera de ser, y nos invita a entrar. De hecho, ese es uno de los misterios principales de la vocación cristiana. No estoy hablando de una vocación específica, no, la vocación cristiana. La vocación cristiana es: déjate llamar, déjate seducir, déjate atraer por Dios, por ese Dios que te está hablando, por ese Dios que se te está manifestando, por ese Dios que se está dirigiendo a ti y que te está planteando una manera de ser, una manera de actuar. Y eso es ¿qué motiva a Héctor a acercarse a Dios? Sí, ya nos platicó que es Mario, pero Mario es un instrumento. que me perdone y que me perdone por lo que voy a decir. Mario es un instrumento. Es un instrumento. Mario es un instrumento de la acción de Dios. Pero ¿qué motiva a Héctor a querer darse esa oportunidad? Porque hay muchos que reciben esa invitación, pero no dan el paso más allá de, pues sí, está chido, qué padre, qué chido tu rollo, en otra ocasión te escucharemos, etc. Pero, ¿qué es lo que motiva a Héctor a acercarse, y qué lo hace quedarse? Porque además el día de hoy, con toda la historia que surge por allí alrededor de la Iglesia católica, y con tantos señalamientos y con tantas cuestiones,
que se nos achacan y demás, y entonces es pretexto, digo, meramente de muchas personas que dicen, no, sí, ya ves la iglesia, que cómo es, que cómo actúan, que ten cuidado, que no te vayan a hacer esto, que no te vayan a hacer aquello. Pero yo le pregunto a una persona que no, yo creo que no tiene usted una pistola en este momento No. al lado de la sien que lo esté obligando. Yo creo que no tiene, no le hacemos manita de puerco para que esté aquí No. detrás compartiendo con nosotros. Yo creo que en ningún momento le dijimos los dominicos que tenemos la fama de ser los inquisidores de la iglesia. Yo no lo amenacé y le dije o viene o lo someto a tortura alguna, ¿no? Entonces, ¿qué motiva a esto? Tampoco le dije, si viene aquí, le ofrezco una recompensa de tal o cual cantidad después de un número, tantos ceros, no hay nada de eso. ¿Qué es lo que qué es lo que lleva al cambio a esto? ¿Qué es lo que lo motiva? Yo creo que hay una historia de muchos años atrás. Digo, conforme lo he ido pensando y lo he ido relacionando. Yo siempre, por ejemplo, a mi esposa siempre he dicho que yo estoy muy agradecido con mi madre, porque mi madre nunca deja de rezar por nosotros. Y yo, independientemente de que fuimos muchos de familias y bueno, cada quien por su lado, etcétera, yo siempre he estado agradecido con ella porque yo sé que ella siempre me tiene incluido en sus oraciones. Y siempre he tenido la inquietud o la idea o la creencia de que gracias a esas oraciones que mi madre siempre ha tenido por mí, por decirlo así, me he mantenido en un camino recto, por decirlo así. Siempre he creído en eso. Nunca he estado ni cerca ni lejos de la iglesia. Y creo que nunca he estado ni cerca ni lejos de Dios. Simplemente me he desviado y en muchas ocasiones me he desviado y en muchas ocasiones he regresado. Pero nunca le había dado la importancia que debería de ser. Yo creo que le di, ¿cómo le diría? No que le diera la importancia a quien, sino que se despertó una curiosidad dentro de mí. Es como si yo en un momento me preguntaba, bueno, ¿qué pasó aquí? Yo quiero saber más. Fue una respuesta al yo quiero saber. A mí nadie me dijo, oye, pues ¿qué opina de la iglesia? O acércate a la iglesia y ponte a estudiar. No, o sea, me nació el querer conocer más, el acercarme más a Dios, porque la seguridad que tengo de las oraciones que siempre mi madre ha tenido por mí, después me di cuenta empecé a convivir con gente acercada a Dios y empecé a ver la paz de ellos, empecé a ver la fe de ellos, empecé a ver la piedad de ellos, la acción. En este caso pues hablo principalmente de mis suegros, hablo de mi esposa. Mi cuñado Mario me invitó a un retiro. Después de ese retiro empecé a tener curiosidad por conocer, por saber
qué es lo que estaba pasando. Cuando llego aquí al Templo de San Francisco, pasa lo mismo. Descubro la oración en otro sentido, o sea, yo desconocía la liturgia de las horas y un día que la escuché, me pareció algo fabuloso, es una oración de la cual yo no tenía conocimiento. O sea, para mí las oraciones era el Padre Nuestro, el Rosario y el Ave María y encomendarme a mi angelito de la guarda. Eso era todo. Y el persignarme, o sea, eso era todo mi oración. Y después descubro que hay muchas cosas más. Entonces descubro en la oración, o trato de comprender que hay un Dios mucho más grande del Dios que yo tenía, o de la fe que yo tenía. Mi fe era muy pequeña, se puede decir. Ha ido creciendo poco a poco, me falta mucho, estoy consciente que me falta mucho. Un ejemplo, por decirlo así, en la homilía, en las lecturas que hubo, en la misa del domingo, cuando Dios le habla a Adán y le dice a Adán, estoy escondido porque me dio vergüenza. Yo muchas veces sentí vergüenza, pero como buen ser humano, pues me las quitaba de encima. O sea, mis acciones acciones que no eran nobles o algo por el estilo, me daban vergüenza porque una parte dentro de mí me decía, hiciste mal, la regaste, pide perdón o compone así. No, es más fácil seguir así, con el tiempo se olvida y sigue. Y volvió a pasar y ahora el domingo que escucho la respuesta que le da Adán a Dios y ahora que si hago algo que me dé vergüenza, hoy sí me arrepiento de haber hecho algo malo. Hoy sí puedo tener el valor de pedir perdón, o sí puedo tener el valor de enmendar algo malo que hice, porque sé que mi Dios me está viendo y sé que Él sabe que yo hice algo malo y no lo puedo negar y no se lo puedo esconder. Antes lo hacía porque no pasa nada, hoy sí pasa. Hoy sí me doy cuenta que sí pasa, y detalles como esos en los que no les daba importancia, son los que en los que me he dado cuenta de que no los veía antes. Hoy sí los veo. Hoy sí veo que en mi estudio para conocer a Dios estoy muy pobre, o sea, me falta mucho. O sea, me lamenta decir que tengo 62 años y pues si Dios me llama pronto a su presencia, me voy a quedar con las ganas de decir, si yo a los 20 me hubiera sentido así, a lo mejor tendría mucho más conocimiento de Él, pero bueno, no son mis tiempos, son los tiempos de Él. Él sabe cuándo y por qué me tiene aquí. Está la parábola de los agricultores que sale el Señor a contratar, y dice que sale muy de mañana a contratar a algunos y queda de pagarles un denario, y luego sale a media mañana, y luego al mediodía, y luego a media tarde, y luego casi al ponerse el sol, y sigue contratando el Señor. Y ya cuando llega la hora de la paga, se acuerda, y entonces los que llegaron al primero piensan que van a recibir más que los que llegaron al final, y resulta que primero comienza al revés. El Señor comienza hablándole a los que llegaron al final y llega al final. Luego dice que cuando llega con los que llegaron primero le hacen el reclamo, pues, que porque reciben lo mismo que aquellos que llegaron al final y que solo trabajaron una hora.
Y entonces el Señor dice, yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiero, porque yo quedé de darte a ti un denario. No quedé que te iba a dar más por haber llegado antes o por haber llegado después. Y al final el Señor nos llama en el momento preciso de nuestra vida y cada uno de nosotros respondemos si tenemos esa disposición. Yo cito continuamente a Fray Luis de Granada porque a mí me sorprendió mucho uno de sus sermones cuando dice que no es tanto el desconocimiento que tenemos de Dios o de la fe, sino más bien la falta de voluntad. Y yo me doy cuenta que hay una gran falta de voluntad no para venir a la misa, porque a lo mejor para venir a la misa pues está fácil, ¿no? A lo mejor, no lo sé. Para hacer una oración y una oración sencilla, pues está fácil, pero ya para asumir un compromiso dentro de la vida, pues no es lo más sencillo del mundo, ¿no? Es decir, cuando usted está hablando de que le duelen los pecados, pues eso no es cosa de no cualquiera lo reconoce. O a veces, aunque reconocemos que nos dolió el pecado porque hicimos algo incorrecto, más bien como que queremos acallar nuestra conciencia, ¿no? Como aquel Pepe Grillo y lo hacemos a un lado y lo hacemos a un lado, como cuando en las caricaturas el ángel y el diablo están por allí hablándonos y al ángel lo hacemos a un lado y no queremos que nos hable porque nos sentimos culpables. Algunos incluso a eso lo llaman cruda moral, ¿no? Y la cruda moral es preferible no sentirla. De suyo, a quien le gusta sentir una cruda y después a quien le gusta sentir una cruda moral, pues mucho menos, porque es un dolor tan grande que preferimos mejor acallar y que a veces preferimos hacer a un lado. Pero por un lado me llama mucho la atención estos aspectos, el hecho de la voluntad y esta voluntad de querer conocer a Dios. Y justamente, si mal no recuerdo, es San Pablo que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la voluntad de Dios. Que la salvación consiste en conocer la voluntad de Dios. Y en el Evangelio de Juan, el Señor va a decir muchas veces ese aspecto. Ahora mismo no recuerdo el nombre del discípulo que le dice a nuestro Señor, muéstranos al Padre, y le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces y todavía no conoces al Padre. Es en ese sentido mismo de la inquietud que implica la fe. La fe implica el hecho de acercarnos a conocer a Dios efectivamente y de acercarnos a conocer la manera como Dios se ha revelado. Y hay unas cosas que ha señalado que me gustaría que las tomáramos en cuenta porque son fundamentales para toda vida humana y que a veces confundimos con debilidad, más en esta sociedad del machismo mexicano, donde el clásico macho mexicano vaquero de pantalón de jeans y de botas y de sombrero y de camisa a cuadros, que es aguerrido y que es fuerte porque le hace frente al desierto, y hacerle frente al desierto no es lo más sencillo de la vida, ¿no?
hay que sacar el fruto de la tierra con un esfuerzo muy grande. Entonces, pero sentir dolor, regularmente se niega ese dolor. Sentir arrepentimiento, regularmente sentimos y negamos ese arrepentimiento. El dolor y el arrepentimiento son como signos más bien de debilidad y signos que muchos han confundido con solamente, y no es para ofender a nadie ni mucho menos, y lo han relacionado solamente con lo femenino, ¿no? Y el hecho de pedir perdón incluso y de reconocer que me equivoqué, y sin embargo son de las actitudes, Héctor, creo yo, más liberadoras y de las actitudes más maduras y de las actitudes más profundas que puede llegar a experimentar un ser humano, porque son aquellas que lo van a consolidar justamente como un ser humano y que van a hacer que todas las potencias que tiene se manifiesten de una manera adecuada. No es la fuerza física la podemos desarrollar, la podemos tener. No es la fuerza del envalentonarnos, ¿no? Probablemente envalentonarnos muchos podemos hacerlo y muchos podemos hablar fácilmente, ¿no? Pero ya el hecho de comprometernos en la vida y en la vida a decirle al que está contigo y al que vive contigo o a quien vive contigo, me equivoqué y te pido perdón porque me equivoqué, no es de las cosas más sencillas. De suyo, muchos de los problemas y muchas de las situaciones que estamos atravesando actualmente pues tienen que ver con eso, porque en lugar de reconocer que me equivoqué y de pedir perdón, más bien agredimos y más bien queremos quitarnos ese dolor que sentimos a base de infligir más dolor al otro y de envalentonarnos y de querer lacerar al otro, pero no es la manera, no es el camino, y yo creo que estas son herramientas muy, muy grandes y fundamentales que nos invitan incluso a saber valorar la fe que tenemos por un lado, la fe que nos ha sido heredada por otro lado, y luego también decía usted una cosa muy interesante. A veces nos hemos quedado, si es que nos hemos quedado con algo, es con lo poco que llegamos a aprender cuando fuimos al catecismo. Y ya, con eso nos damos por bien servidos, porque eso basta para poder vivir y para poder tener una experiencia de Dios. Y yo creo que poco profundizamos y poco sabemos que Dios va transformando vidas entre más lo conocemos y entre más profundizamos en lo que Él nos enseña, ¿no? Eso es algo que creo que de lo que adolecemos muchísimo, el hecho de reconocer que nuestra vida es un proceso, y es un proceso que no se hace de un momento a otro, ni se vive de la noche a la mañana, sino que es un proceso es algo que es continuo, ¿no? Es algo que se va haciendo y que se va construyendo. Entonces, pues yo creo que esas son de las experiencias y de las cosas que usted nos regala justamente frente a su vida, frente a su experiencia,
frente a lo que lo ha traído a la fe cristiana, más que a San Francisco. Digo, San Francisco Pues fue el gancho. San Francisco tiene también su atractivo, y me refiero al templo de San Francisco junto con la comunidad de frailes dominicos, sí. Y la comunidad de fieles que asisten a esta rectoría, pero Dios se sirve de todo esto pues para poder introducirlo. ¿Qué lo atrajo? ¿Qué lo trae? ¿Qué lo sostiene en San Francisco que no lo lleva a otro lugar? ¿Por qué San Francisco? Una pregunta, Fray. Puede decirse porque podría decir que ha respondido más o he obtenido una respuesta a mis inquietudes de conocimiento. He visto una manera de decirme qué es la fe. Digamos que cuando empiezo yo a escuchar, y en el escuchar empiezo a meditar qué es lo que me está diciendo, o cuál es el mensaje que Dios tiene para mí, y ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en las homilías que he escuchado en diferentes templos, en la oración, inclusive en el canto, en los diferentes templos a los que he asistido, no lo he encontrado o no lo había vivido como lo estoy viviendo aquí. Antes de llegar aquí, mi esposa y yo íbamos al templo de San Antonio, y la verdad yo estaba encantado con los franciscanos, con la forma de predicar y con las homilías de ellos. Y no tuve un más acercamiento allá, fue cuando mi cuñado me trajo para acá. y aquí yo digo que yo sentí que era más profunda. O sea, había una es como cuando usted dice, voy a este lado y pues aquí se siente el ambiente medio tibio. Voy a este lado, aquí está calentito. Y voy aquí y no hay comparación. Porque a mí me ayuda no solamente a poner atención, a observar, a tener la voluntad de querer hacer las cosas, sino también, de hecho esto lo leí hace poquito en Facebook, de una persona que puso que una transmisión falló, pero mis talentos que Dios me dio siguen al servicio de Él. Y me puso a reflexionar también en eso. Digo, o sea, no solamente es aprender lo que Dios me quiere enseñar, sino tener que observarme a mí mismo cuáles son los talentos que Él me dio para ponerlos al servicio de los demás. Y todo eso se ha dado aquí. Como le digo, he sentido ese fervor aquí es donde lo he sentido más fuerte, más intenso. Y no solamente he sentido, sino es el que me ha ayudado a tener crecimiento.
O sea, y no es nada en contra de los otros lugares, simplemente es el llamado llegó y me llegó aquí, o sea, y aquí lo estoy viviendo, o sea, yo no tengo ningún inconveniente en que he montado, que si mi esposa me dice vamos a misa a otro lado, X o Z, o sea, para mí sería lo mismo porque sería escuchar la palabra de Dios, pero aquí sí, bueno, pues aquí es donde yo puedo decir, pues aquí me ha marcado. Una de las experiencias más fuertes que he tenido la viví en un campanario. Para mí fue fabuloso tocar las campanas y decir un sábado de gloria y pensar que el sonido de las campanas, conforme se iba yendo hacia la ciudad, en el sonido se escuchaba Dios resucitó, y dices, o sea, me llegó muy fuerte, un simple sonido de un campanario, o sea, más bien, yo creo que más bien es eso, que aquí estoy descubriendo realmente quién es Dios, qué es lo que me ha dado, y que estoy para servirle. Claro, agradezco esta pregunta. No es ninguna pregunta que quiera comprometer, ni mucho menos a él. No. No es ninguna pregunta que quiera decir quién es mejor y quién es no. No. Es una pregunta que gira en torno justamente a los carismas. Dice el mismo San Pablo que Dios suscita distintos carismas para la edificación de la comunidad, y a unos les da un carisma y a otros les da otro carisma, y en ese sentido pues cada uno se siente identificado y llamado a ese carisma, ¿no? A nosotros nos dicen los franciscanos de blanco. No somos franciscanos de blanco, somos frailes dominicos, ¿por qué no me hice franciscano si también servimos al mismo Dios y vivimos la misma, el mismo carisma en el servicio, en la entrega, etcétera? Pues porque el carisma de Santo Domingo fue más atractivo en ese sentido, fue el que me llamó y a través del cual Dios me llenó. Entonces en ese sentido la cuestión misma, pues yo creo que cada uno nos sentimos identificados y llamados, y bueno, crecemos en medio de un ambiente que propicia justamente pues todo eso que nosotros vamos buscando. Yo suelo comprometer y comprometo públicamente, y comprometo a veces aunque no estén públicamente, porque su esposa no está aquí presente, porque no sé si su hijo en algún momento, hasta su hijo nos pudiera acompañar en algún momento, etcétera. Pero ya están dando las 9 de la noche y agradecemos el favor de su atención, agradecemos el hecho de aquello que nos está compartiendo. Es como hablar de esta experiencia, de una experiencia que transforma, de un Dios que llama, y de un Dios que llama a conocer, y de un Dios que llama a conocerlo, y de un Dios que llama a servirlo, y de un Dios que llama a descubrirte como una persona distinta, como una persona que puede desarrollar características distintas de entrega, de generosidad, de dejarse deslumbrar por Dios, más que
uno ser el que deslumbra a Dios, yo me dejo deslumbrar por Dios y convencer por Dios, y a través de eso descubro el valor de tantas acciones que Dios me invita a realizar para realmente vivir una vida un poco más adecuada, un poco más recta. No hemos llegado a la perfección. No. La seguimos construyendo, como bien lo decía, y la seguimos haciendo. Pero me gustaría seguir, porque hay otras preguntas todavía, otras cuestiones que me gustaría seguir indagando por ahí. Soy bastante chismoso, entonces, bueno, pues en ese sentido me gustaría indagar para compartirlo pues con nuestros hermanos, y que todos pudiéramos en un determinado momento reconocer ciertos aspectos que, vuelvo a decir, forman parte de un proceso de vida, y este proceso de vida pues nos ayuda a todos a vivir de una manera distinta. Yo lo que percibo es que pedimos ya una manera diferente de vivir, pero si no empezamos tomando decisiones, y sobre todo no empezamos dejándonos guiar por las decisiones que Dios nos ha dado para esa felicidad, bueno, pues difícilmente podremos encontrar ese camino y esa verdad y esa vida. Y bueno, pues esta serie de entrevistas, de testimonios, pues tienen ese objetivo, Héctor. Entonces, pues nada, yo lo vuelvo a comprometer, y hermanos, los invito a que el próximo mes, en julio, nos volvamos a reunir el segundo martes del mes de julio, de 8 a 9 de la noche, en esta misma, a través de este mismo, de esta misma página. Y bueno, pues no sé si Héctor quiera señalar algo más. No, Fray, más agradecerle la invitación y sí. Pues, hermanos, gracias. Sí, buenas noches. Vamos a leer aquí unos comentarios. Vamos a agradecer a saludar a Patricia Martínez Villanueva, a Cristín, dice: querido Héctor, un saludo. María Elena Martínez, Carmen González, Gerardo Escudero, Silvia Torres. Graciela García dice: gracias, Héctor, por abrir tu corazón frente a todos nosotros y compartir tus vivencias. Dios te bendiga y a tu familia siempre. Luz Olivia Martín Ortiz, saludos, Fray Martín. Armida Torres dice: buenas noches a todos y a todas. Yo me identifico con el señor Héctor porque tengo poco tiempo que me reencontré con mi Señor. Y no es fácil seguirlo, es un aprendizaje continuo y aprender a levantarse cada vez que uno se cae y seguir adelante, con raspones y lágrimas. Patricia Martínez: muchas gracias, Héctor y Padre Martín, por este hermoso regalo, muy útil y valioso testimonio, por su espontaneidad y sinceridad natos. Muchas felicidades a los dos, Dios los bendiga. María del Refugio Pizaña Vázquez: Dios transforma nuestras vidas cada vez que lo vamos conociendo. Me gustó su testimonio, Dios lo bendiga y lo siga bendiciendo, y Mamita María. María del Refugio Pizaña Vázquez comenta: procesos de vida que nos ayuda a vivir a nuestra conversión. Bendito Dios de amor. Muchas gracias, hermanos, por sus comentarios. Seguimos recibiendo estos comentarios, y gracias por acompañarnos. Los seguimos invitando a participar de estas transmisiones, y ojalá que sigan sirviendo para que más y más hermanos nuestros comprendan y se acerquen sobre todo más a nuestro Señor, y que les sirvan sobre todo para poder hacer frente a su vida. Gracias por el favor de su atención. Gracias a Mario, que es nuestro asistente de producción, que es nuestro
nuestro todólogo. Ahí está Tony también, y por ahí también está Luz María, que es la esposa de Héctor, a quien invitaremos en las próximas transmisiones. Les agradecemos a todos, hermanos, les seguimos pidiendo que oren por nosotros. Bien saben ustedes que estamos los frailes dominicos de la provincia de Santiago de México, estamos en capítulo provincial. El capítulo provincial es nuestro órgano de gobierno, y en él pues se toman decisiones como lo vieron publicado en la página de Facebook de este templo y de Dominicos MX, y en algunas otras páginas. Ha sido electo un nuevo prior provincial durante un periodo de 4 años. Desempeñará esa función de animar la vida de la provincia. Fray Luis Javier Rubio Guerrero es nuestro nuevo prior provincial, y bueno, ese capítulo provincial sigue desempeñándose, desarrollándose en el convento de Nuestra Señora de Fátima en León, Guanajuato. Le enviamos también saludos a Fray Diego. Ustedes conocen bien a Fray Diego, que fue el superior de esta casa, y bueno, pues les pedimos que sigan orando por nosotros, y volvemos a agradecer el favor de su atención hasta allá, hasta donde llegan nuestras transmisiones, que son nacionales e internacionales, desde Guadalajara, Aguascalientes, la Ciudad de México, por supuesto. Voy a lo mejor a olvidar muchos nombres: Chihuahua y municipios del estado de Chihuahua, Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco, El Paso, Canadá también. Por ahí tenemos seguidores de Canadá, de Bélgica, de España, de Guatemala. Gracias a todos ustedes, y sigan orando por nosotros. Que Dios los bendiga y que tengan una buena noche.